Estás sintiendo Alderiques 2.0 Radio. Todos los contenidos están disponibles en nuestra web alderiques.com. Alderiques 2.0 con Samuel Gradín. Muy buenas a todos y a todos, bien llegados y bien llegadas a un nuevo programa. En este caso entamamos una nueva experiencia que vamos a llamarla experiencia dual, porque estáis viendo ya na pantalla, porque estamos grabando dual, que estamos grabando para Alderiques Radio y para Alderiques Televisión. Los que estáis en la televisión estáis viendo ya nuestro convidado, que es el actor asturiano David Blanca. David, muy buenas, gracias por atendernos. Buenas, Samu, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí con vosotros una vega más. Bien llegado a Alderiques Radio y Televisión. Decíamos, David, que estamos grabando este formato oral. Habrá gente que ahora mismo no esté sintiendo en formato radio, es decir, les nuestras voces nada más, pero otra gente que estará viendo estará viéndonos las imágenes, lo que somos nosotros. Estamos utilizando, por esta andancia que estamos careciendo, estamos utilizando lo que lleva la videoconferencia. Ya tendremos tiempo a quedar, como ya tuviste tú además en Alderiques en persona, ¿no? Son tiempos estos, David, para entamar un poquitín, son tiempos difíciles, ¿no? Y que hay que guardar unas medidas de seguridad y que más, ya hablaremos a lo largo de la entrevista lo que implica a ti como actor concretamente el tu trabajo, pero que son tiempos difíciles estos, ¿no? Sí, son bastante difíciles para todos y todas, eso ye claro, porque yo creo que en este sentido ningún trabajo u oficio está libre de esta situación. Llámense ya pues la siderurgia, metalurgia, dame igual, ¿no? En todos los lados, al final, todo el mundo tiene que mantener las medidas de seguridad. También lo que hay en el cine, ¿no? En el teatro y todo esto, pues provoca, en cierto modo, pues también un incremento de las partidas presupuestarias también que se destinen para rodajes y todo eso, porque claro, ya tienes que tener una persona que sea pues un enfermero, un médico, que pueda estar pues allí evaluando a la gente, hacer los test de los PCRs, laboratorios, todas estas cosas que al final pues oye, son perres y suponen un incremento en el gasto. Creo que hablando con un chaval, con otro productor, decíame que igual tenía que presupuestar un 30% más de lo que Date habitualmente. cuenta. Sí, Sí, date cuenta lo importante que es. Sí. Exacto, y es simplemente topo para material, para el gel, para las cuestiones de test de PCRs y tal, claro, porque luego después tienes que hacerlo con clínicas y todas estas cosas y claro, son perres. Y luego más aparte tener una persona no que llene el propio set de rodaje que supervise y claro, pues que pueda pinchar, hacer un test o lo que sea, pues a la persona, al actor o al técnico que te perei, claro. Sí, claro, eso oye, vamos, son tiempos difíciles, vamos a hablarlo a lo largo de la entrevista. Como decíamos, llamamos al actor yangreano David Blanca y damos les más fondas gracias por atender. Como decimos, insistimos, el tema, este formato dual, que es radio y televisión, que es lo que somos nos, Alderiques, aprovechamos las nuevas tecnologías y esto es una maravilla para la gente que tenemos un poquitín de edad, no vamos a decir cuál, pero sí que es una maravilla estas opciones que nos dan de poder hacer videoconferencias, bueno, independientemente de la andancia que carecemos. Pero llamámoste por una cuestión a este actor, a David Blanca, este actor yangreano, porque el cortometraje Un coche cualquiera y es finalista en la carrera por los premios Goya 2021, que va a ser votado en los vinientes semanas, ¿no? Vaya buena noticia, David, para entamar, ¿no? Este año que es tan gafo, el 2020, pues una buena noticia que estéis en esa carrera de nominación. Explícanos un poquitín este cortometraje, un coche cualquiera. Vamos a hablar un poquitín de él después, pero lo importante que es estar por lo menos na carrera de los premios Goya, ¿no? Sí, no, la verdad es que fue una noticia pero importante para nos porque date cuenta que estar en lo que es esta final de los Goya y es muy complicado porque hay muchísima competencia, muchísimos cortometrajes a nivel de ficción en España, ¿no? O sea, y una cantidad exagerada. Entonces, claro, el nivel también
aumentó muchísimo en estos últimos años en cuanto a producción y no solo a nivel de volumen de número de cortometrajes, sino también de la calidad, ¿no?, de esos trabajos. Y compites con xente, pues como, pues eso, ¿no? Javier Marco, que ya tiene una larga carrera en este mundo, pues podías verte pues igual compitiendo con un Javier Fesser o con xente que ya tiene un bagaje, una experiencia, una historia en esto que ya es muy larga, ¿no? Muy importante. Yo la verdad que, o sea, para nosotros fue un reconocimiento porque además, o sea, en el mundo del cortometraje para entrarnos en la carrera por los Goya tiene un punto complicado, y es decir, o sea, tú tienes que tener una serie de selecciones y nominaciones en festivales que califiquen para los Goya y recibir algún, pues bueno, ya tienes premios pues mucho mayor, pero tienes que cumplir una serie de requisitos, porque claro, tampoco vale que igual tú yo qué sé, tengas 100 selecciones y de repente, pues yo qué sé, igual dicen, pues mira, no val, tienen que ser estos festivales en concreto, ¿no? O estas nominaciones. Entonces, claro, nosotros ya esa base cumplíamosla. Entonces, una vez que tú ya cumples esas normativas, mandes todo el material a lo que lleva la academia, y ahí la academia previamente fue una preevaluación de todos los cortometrajes que están presentados. Entonces, de ahí garra pues unos 15, que son, digamos, no, perdón, 35, para luego hacer ya la última criba con los académicos de los 15 finales. Entonces, claro, nos estamos en esos 35 finalistas. Entonces, claro, tienen que quedar 5 en ficción, 5 en animación y otros 5 en género documental. Entonces, bueno, pues ya complicado, como digo, ya estar en esa posición, en ese lugar, y es muy importante para nosotros, porque, ya digo, o sea, el nivel de competencia y de exigencia que hay ya dentro del mundo del cortometraje en estos momentos ya es increíble. Entonces, pues para nosotros, ya digo, fue algo muy importante, la verdad. Y muy contentos, la Sí, verdad, pero contentos sí, porque... además decíamos que íbamos a hablar de este cortometraje, Un coche cualquiera, Mm. David, porque tiene además más presencia asturiana que la tuya propia, ¿eh? Sí, es verdad, sí. Y un corto que, fíjate, a pesar de estar, la productora principal de Amania Films, que está, pues bueno, finca en Euskadi, también cuenta con dos productores asturianes, que es la Página en Blanco y FPS Servicios Audiovisuales, que están cada una dirigida por Yago Linares y Pablo Campillo, de Llaviana y Ubieu, respectivamente. Y después luego uno de los guionistas también del Curtiu y es Sergio Granda, que es de Ubieu, que lo firma lo conjunto con David Pérez Añudo, y después la música y también de otro Carballón, que es Jorge Granda, que es el hermano también de Sergio Granda. Entonces, por eso digote que yo un curso que, a pesar de todo esto, está hecho con mucha presencia asturiana, con mucha gente de aquí, y bueno, que pues viene un poco también a reivindicar, ¿no?, la presencia de gente asturiana en el sector audiovisual, que vémonos también en muchas veces obligados a tener que emigrar, ¿no?, para poder hacer cosas, porque claro, aquí en lo que ya Asturias, pues bueno, ya sabes que el sistema pues para el tema audiovisual está un poquillín precario y bueno, pues no te queda más otra que tener que marchar, ¿no? Entonces, por eso llegué como decirte, llegué como un trabajo que, oye, a pesar de que te he firmado como digo, por una productora vasca como Mania, pero sí que es verdad que incluso hasta el propio director David está muy llegado a Asturias, porque ganó hace 3 años el premio a mejor cortometraje del Día de Asturias en el Festival de Cine de Xixón, con Aprieta pero raramente ahoga. Entonces, claro, él está muy unido también está unido a esta tierra y tiene mucho afecto. Entonces, para él, como, ya digo, te digo como si quedara todo aquí en Casina, ¿no? O sea que estamos... Aquí en Asturias. Sí, la Vamos a tierra. hablar de lo que este cortometraje, como digo, llamamos a David por eso, ser finalista, ese cortometraje, Un coche cualquiera, la carrera por los premios Goya 2021, estamos en este año, decía yo, David Gafu 2020, a ver si Sí, marchan es vinientes ya, veces, yo te macho. pero lo importante, falando un poquitín de lo que lle el cortometraje, que lle una trama que gira alrededor de Manuel, un mozu, que tres una noche de folicia, de estes de Sí, comedia, que se puede decir en asturiano, sí, aporta su coche y hay como tres mangantes allí, macarres, que sí. no torguen ni facelo, ¿no? Y un poco esa es la historia, ¿no?, del cortometraje.
Sí, lo que pasa que, claro, por desgracia no puedo Sí, claro, explayarme mucho más porque, claro, si no fegote un spoiler de la Virgen, si claro. falo más de la cuenta, ¿no? Pero sí que es verdad que la historia, pues bueno, parte de esa premisa y la verdad es que un trabajo redondo, ¿no? En el sentido de que tanto lo que lleve la estructura del guión, las interpretaciones de todo el elenco de actores, lo que lleve la fotografía que fizo que de Toribe y tal, y tan redondo que yo creo que esa es la clave del éxito del Curtio, ¿no? También la mano de David en la dirección, pues notase muchísimo, ¿no? Porque él además y un género, yo creo que el thriller, que domínalo muy bien, tiene bastante pulso para ello. Además, aparte, pues la duración del Curtio, pues y es muy agradecida y es muy prestosa para un festival, porque al final son 13 minutinos, que facete muy rápido y es muy ágil, tiene mucha. Claro. Mm. Son, digamos, elementos que al final un poquillín de aquí y un poquillín de otuyao, frente ya que todo sea como un engranaje perfecto, ¿no? Una maquinaria muy bien consolidada. Entonces, ya digote que yo creo que una de las claves y eso, ¿no? Que hay un guión redondo, una dirección pues muy bien llevada con el thriller y sobre todo pues eso, ¿no? Que todos los actores están muy bien compactados y es muy coral, porque al final date cuenta que en escena hay 4 actores todo el rato. Entonces, claro, pues hay que manejarse alrededor de un coche, pues bueno, tienen todos que tener más o menos un tono a nivel interpretativo, pues muy en tierra, muy natural, para dar ese realismo. Aparte de una historia que está ambientada en los años, digamos, 90, pongámonos años de la ruta al bacalao, para situar un poquillín a la gente que esté viéndonos y escuchándonos. Y bueno, pues claro, la gente de aquella época, pues bueno, podemos huellar vídeos en internet y era canela en rama, la Sí, peña de sí, aquella sí, sí. época, y era canela en rama. Entonces, pues claro, por eso digo, está muy bien llevado y además, o sea, la pena es que no te pueda contar mucho más porque, claro, la clave de este corto y el final, o sea, yo creo que hay algo que la siente en una espera ni de coña, así literalmente he dicho, ni de coña esperen ese final cuando lo ven. Y eso yo creo Claro. que realmente préstanos que el espectador salga del cine, ¿no? Con esa sensación. Lo que sí también, David, que tuvo gran éxito en festivales nacionales e internacionales, ¿no? Sí, 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 no, la verdad que yo un corto que a nivel, ya digo, a nivel internacional, pues mira, tuvo en festivales como el de Clermont-Ferrand, que lle, por así decirlo, el Cannes de los cortos. O sea, en Francia creo que lle el segundo festival con más público de asistencia. O sea, imagínate la locura que lle eso, ¿no? Porque, claro, está Cannes por un lado y después están estos que yo uno de cortometrajes única y exclusivamente. Después estuvo en el Bogo Shorts de allí de Colombia, tuvo en Mórbido en México, tuvo también en el de Bruselas, en el de cortometrajes de Bruselas, en España, pues Aguilar de Campo, el propio Festival de Cine Decision, el Festival de Cine Ibérico, que allí ganó el premio del Xurau Joven. O sea, que quiero decirte que bueno, pues ya digo, te una carrera y unos muy sólida en cuanto a festivales y a selecciones. Entonces, ya digo, o sea, no lle fruto de la casualidad que este Curtio pues se haya acabado en lo que lle la carrera por los Goya, ¿no? Entonces, para nosotros es súper importante y además anímate a seguir haciendo, digamos, más trabajos, ¿no? en este formato. Y David, hay que darte la enhorabuena porque fuiste nombrado mejor actor secundario en los pasados premios Paves, ¿eh? Estás ahí en racha, ¿eh? Sí, sí, no, ya digo, mira que a pesar, como dices tú, ¿no? Un año gafu, pero la verdad es que en este aspecto tampoco vamos a queixarnos demasiado ni a escupir mucho para arriba, porque igual canos la japa en la cabeza, ¿no? Como dice. Porque mira, para mí estar en los paves, o sea, un reconocimiento a este trabajo, para mí súper, o sea, súper importante, ¿no? Porque date cuenta que los premios paves y uno de los más prestigiosos de lo que lle el mundo del Curtio, ¿no? O sea, de premios y demás. Entonces, estar ahí nominado con el resto de mis compañeros, también estaba Patricia López Arnaiz, que tuvo nominada mejor actriz secundaria,
Jorge Pobes, mi compañero, que nominado mejor actor secundario, que fue al final el que ganó en el festival. Pues bueno, imagínate, ¿no? Oye, para mí fue una alegría enorme, porque ya digo, aunque no ganes, que después ya son factores que igual ni tú mismo controles, porque bueno, pueden haber disparidad de criterios en el xurau, bueno, al final decantes a mayor, como se dice a veces, por una opción o por otra, por evitar, digamos, conflicto entre ellos y tal, pues, a ver, yo la sensación con la que estoy súper contento, porque al final, digamos, por así no decirlo, reivindicar o, digamos, reconocer el tu trabajo en lo que lleve a nivel de prestigio, ¿no? Entonces, mira, yo ya digo, o sea, esa tiene que ser la línea, mira, y que siga así por muchos años, ¿no? Que sigan cayendo nominaciones y demás, porque eso quiere decir que por lo menos estás activo y que estás haciendo cosas, que eso es lo importante. A más anguaño, a David Blanca podemos atopalo en sales de cine con largometrajes, tino curto, largometraje en euskera ane, que Sí. dixéronos unes yinguarates, como se dice en Sí, asturiano, que sí, estás ahí con la euskera y, digamos, vamos a sí, sí, decirnos, estás un poco engarriado con la euskera, ¿no? Porque es sí, difícil de sí, prenderlo, sí, ¿no? sí. Cuéntanos algo de esto, de este largometraje que está disponible en sales de cine ane. Mm, mm. Un dicen de las relaciones de la temporada y además fai muy poques muy poques fechas salieron las nominaciones a los premios Feroz y está nominado este largometraje a actriz, a mejor actriz, Mm, a mejor película y a mejor guión, o sea, que mm. decirte que hay un cortometraje que está hablándose como eso, un de las revelaciones de esta temporada. Cuéntanos un poquitín esa experiencia de l'euskera, de este largometraje Ane y toda esta historia, David. Sí, bueno, pues a ver, la verdad es que yo, Samu, tengo la facultad de agarrar siempre cosas para estudiar que no dan perres, o sea, historia, arte dramático, después agarro y estudio euskera, así na que la verdad es que soy un pozo sin fondo, macho, las cosas como son. Pues nada, no, la verdad que mira, fíjate, o sea, yo entamé a estudiar euskera fue como 2 años, o sí, pongámonos 2, 3 añucos, cuando yo estaba viviendo en Madrid. Entonces, bueno, allá cuando ya instalé en lo que yo Euskadi, definitivamente fue ya 3 años, ya, digamos, ya fue cuando puseme ya en serio con un poquillín más con el tema del euskera, ¿no? Entonces, claro, la película y en euskera, completa, o sea, solo tiene dos secuencias en castellán, porque hay un personaje que viene de fuera y fala en castellán. Entonces, ya digo, ye pero difícil. O sea, no ye como, por ejemplo, si para un castellano parlante, pues yo qué sé, pones panos, ¿no? Por ejemplo, que pones para Catalán o estudiar gallego, catalán eso. o gallego y Sí, tal, ya, que ya, más, ya, ya. más o menos en un añucu, oye, a un poquillín que dedique, si no seas un Sí, sí. vago, puedes sacarlo perfectamente y falar con un nivel aceptable. El problema que tiene el euskera sí que es verdad que lleve un idioma pues muy complejo y que requiere de muchos años para poder desarrollarlo. Y con esta película, pues claro, ya era necesario, ¿no? El tenerlo fortalecido y sobre todo que fuera o sea, que sonara lo más creíble posible. Yo quedóme a título personal súper contento por eso, porque la gente dicho que, o sea, dice, no, no, das el perfil totalmente de Vasco, digo, vale, pues eso ya es lo que quería, Claro, ¿no? Que claro. eso ya era la clave de este personaje, que además aparte ya era pues Vasco, ¿no? Vasco de los de verdad. Entonces, claro, con esta película, ya digo, te fue y una sorpresa, estamos per contentos, felices de cómo está yendo. Ya arrancó muy bien porque seleccionaron en Donosti, en el Festival de Cine de San Sebastián. Allí ganó el premio Irizar, que es el premio a mejor película vasca, el premio a mejor guión para David Pérez Añudo y Marina Parés, que son los guionistas de la película. Y la verdad es que, o sea, el éxito de esta película y el esfuerzo de un grupo de personas desde hace 4 años de su vida, deseándose la piel sin vacaciones, sin fines de semana, sin vida social, para poder sacar adelante este trabajo. Y sobre todo por eso, porque hay una muy buena dirección de David, muy cuidada, con las cosas muy claras. Además, aparte, fue un trabajo muy artesano por parte de ellos,
porque en el primer momento, ya que se seleccionó a Patricia para ser la protagonista de esta película, hubo ensayos con los actores, trabajóse mucho el texto, el subtexto, todas las cosas que están soterradas dentro en esta historia de Anne, y claro, pues el éxito, pues imagínate, ¿no? Cuando estábamos en San Sebastián, yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota con David, que él, claro, él pues decía, bueno, voy a pasar de eso, ¿no? Hacerles entrevistas que toquen y tal, y ya, pues, voy a descentrarme de las redes para no, claro, porque es normal, y es el director y tampoco quieres, digamos, contaminarte de cosas, ni en positivo ni en negativo, ¿no? Claro. Y decirme, bueno, Blanca, si ves tal, no sé qué. Digo yo, macho, llegué, aunque te quisiera decir críticas negativas a la película, y imposible. O sea, metíamos en las redes sociales y tanto lo que ya era la prensa, o sea, fue tremendo. O sea, no topabas una crítica mala. Incluso lo de la gente que iba, digamos, de manera libre, ¿no? Que ya era público normal y corriente, que iba para allá, pues oye, para ver la película como cualquier otro aficionado al cine, pues, o sea, y era lo mismo. Entonces, claro, decías, oye, pues igual sí que es verdad que hicimos un trabajo muy importante y claro, viose después refrendado con eso, ¿no? Ver a David pues recogiendo ese premio, pues, ¿no? Ahí en el Cursal de Donosti, pues imagínate, ¿no? Y Claro. claro, y luego es verdad que todo eso, al final, pues llevónos a estar en el Festival de Varsovia, a estar en el Festival de Avicine, que allí ganó también el premio de la prensa. Y claro, luego ya después en los Fero, pues recibimos eso, la noticia de esas 3 nominaciones. Date cuenta que son más aparte de 3 categorías, pero importantes. Mejor guión, mejor película dramática Sí, lo y de después actriz. la mejor actriz de protagonista en Claro, película. claro, Entonces, claro. Sí, sí. claro, y un conjunto de cosas que ya digo, ¿no? Y tremendo. Yo creo que la ecuación de esta película, la clave fue la xente. Fue el grupo humano que xuntose, na Mania, pues eso, con Agustín Delgado, con Elena Maeso, David Pérez Añudo, yo también andaba por ahí, yo también pululando, Marina Parés, la guionista, Catisa de Silva, que fue la productora ejecutiva del proyecto. Y claro, digamos, eso yo creo que fue la clave en todo momento del éxito de este proyecto, ¿no? Y bueno, y evidentemente, pues la eficacia y la calidad de David en la dirección y también tanto de él como de Marina a la hora de escribir un guión que es redondo. Y que además aparte fue un proyecto que vino avalado por la incubadora, un programa muy prestigioso de allí de la ECAM, que bueno, está dentro de la ECAM, y claro, tener la tutorización de gente como Borja Coveaga, gente que ya está en este mundillo pues ya muy asentada, pues también date una perspectiva del proyecto de saber cómo tienes que venderlo, cómo tienes que orientarlo, cómo tienes que moverlo de tal manera que pueda tener el mayor éxito posible. Y en este caso, pues mira, al final pues la cosa salió no redonda. Sí, y aparte de eso, que Mm, eso es súper importante mm, el que tengas mm. esa visibilidad en de ellos como el premio Irizar Sí. o los premios Mm, Feroz. Lo que pasa que eso, estamos hablando, como digo, este formato dual en radio y mm, televisión, Alderiques, y estamos mm, hablando con el actor Giangranu David Blanca, y estamos hablando de ese proyecto, sobre todo llamado estoy por eso de un coche cualquiera y mm, esa posibilidad de llegar a los premios Goya del año que viene, del mm, 2021, pero llegue también a Pocayá, mm, estrenóse en el Festival Rizoma de Madrid, otro de los dos proyectos, que hay una película, vamos a decirlo, el título original en castellano, Retrato de mujer blanca con pelo cano y arrugas, mm. dirigido todo ello por Iván Ruiz Flores. Cuéntanos esta historia, porque te has metido en una montonera de historias, ¿eh? Sí, no, ya digo, te paco el cuentacuentos, estoy en todos los yaos, oyisti. Sí, sí, Es sí. cosas y es terrible. Vamos, después, No, después voy a entrugarte más cosas que la gente va a quedar avolucado. Pero bueno, sí, 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 cuéntanos un sí, poquitín de sí, esta, sí. de esta, de este proyecto tuyo de la, Sí. de la película Retrato de mujer blanca con pelo cano y arrugas. Sí, nos ya para abreviarla un poquillín llamamos directamente solo retrato, porque claro, cuando entamos a agarrar y a falar del Ya, nombre, ya, ya. no acabes hasta el día de mañana. Entonces, claro, ves el contraste, o sea, la productora por un lado tiene una que lle de un ane y por otro lado lle Sí, retrato, sí, ¿no? Que sí. lle un título kilométrico. La verdad que retrato de mujer blanca con pelo cano y arrugues, y una película muy especial, y una película muy, muy de autor,
que está coproducida entre Amania Films y también con la productora Potenza Producciones de Madrid. Y una producción, ya digo, muy, muy artesanal, que está dirigida por Iván Ruiz Flores. Pues, y una película muy especial, o sea, y es la típica película que evidentemente no verías en ninguna sala comercial, pero que tiene una estética y tiene una armonía muy cuidada. Y además, podría decirte que es como si estuvieras viendo, oyendo todo el rato una pintura de Caravaggio, ¿no? Y increíble. Y además, aparte del elenco que tiene, date cuenta, está Blanca Portillo, está Ana Wagner, Imanol Arias, Manuel Morón, Carlos Dursi, ¿sabes? O sea, y poder compartir, digamos, cartel con esta gente, ¿no? Que es tan importante. Además, que aparte para mí fue como cumplir un sueño el poder trabajar con Blanca Portillo, ¿no? Porque yo una de las actrices a las que más admiración tengo aquí en este país. Y la verdad es que compartir con ella escena y es de estas cosas que ya puedes ir tachando de la tu lista de cosas que hacer antes de morrer, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que ya te digo, y una película muy especial. De hecho, en este festival recibió el premio del público. Tiene el premio del público en este festival en el Rizoma de Madrid. Y yo creo que va a ser una película que en festivales va a tener mucha presencia. Tiene un guión muy bien elaborado, muy bien escrito, que yo creo que es ahí también una de las claves cuando, desde lo que lleva Mania, pues seleccionen los proyectos, ¿no? El que sea un proyecto que tenga un guión muy trabajado, con una trayectoria por parte de todo el equipo y el elenco que venga. Y ya digote que creo que va a ser una película que va a sonar por ahí en festivales, ya te digo, de género autor, porque ya digo, no es la típica comercial, o sea, no voy tampoco a engañarte, pero y una película que si la ves, cuando acabes de verla, igual dices, bueno, al principio, claro, agarras la película y tal, ves ese título y ya como que podamos yo echarte para atrás, ¿no? Decir, bueno, esto igual y un tostón, tal, ¿no? Lo típico, ¿no? Sí, Voy sí, a ver, sí. voy a ver Los Vengadores y tal. Entonces, claro, pues, pero claro, luego pones esta vela y dices, hostia, pues y un peliculón, está muy bien fecha. Entonces, por eso digote que ya te digo, yo confío en este proyecto y creo que va a funcionar muy bien. Va a funcionar muy bien, estoy seguro. Y después, como digo, estamos hablando con David Blanca, el actor Giangreanu, y después lo que sí nos presta y también hablar de los dos últimos trabajos televisivos, entre los que se atopen, nada más y nada menos que La línea invisible por Movistar que tuvo para Movistar Plus, de Paradise para la televisión finlandesa, y No ciento declare que lleva al Reino Unido, que hay una serie de audiolibros recreados para recaudar fondos para personas en sin techo. Bueno, te has metido, como digo, y que podemos estar charlando mucho tiempo, ¿no? Pero Sí. ¿qué nos cuentes de estas cosas? Pues bueno, pues puedo contarte que, mira, o sea, claro, como súper exótico, ¿no? Que de repente aparezca un trabajo en la televisión finlandesa. Pero, que dame hasta la risa, tío, porque no sé, ye como algo como súper atípico, ¿no? Hombre, ya si fas cosas en el mundo anglosajón y tal, o incluso ya en Latinoamérica y tal, bueno, pues por tema de proximidad idiomática y estas cosas, pues bueno, y cultural, pues tiene como más sentido, ¿no? Pero y en Finlandia y como que y esto, ¿no? Pues mira, La Línea Invisible y esta miniserie que hizo Movistar sobre los orígenes de ETA y está dirigida por Mariano Barroso, que es el presidente de la Academia del Cine Español. Y la verdad es que, o sea, la experiencia fue muy buena porque, a ver, en mi caso fue solo ir de episódico, pero la verdad que ya era un equipo super majo. Además, aparte, pues rodabas allí en Euskadi, que de hecho, mira, tuvimos en un sitio, o sea, que igual la cobertura teníamos que basear 15 minutos más de tiempo abajo del pueblo para agarrarla. Meca, Imagínate dónde estábamos, o ya, sea, que no ya, había, ya. no había nada, o sea, y era, o sea, la gente tenía que llamarse a voces porque, o sea, no había cobertura, tío, y era una cosa loquísima. Entonces, ya digo, rodemos allí y la verdad que la experiencia fue muy buena porque además, aparte, mucho del equipo técnico que tenía la serie, al ser, pues bueno, está rodada en Euskadi, pues claro, yo estando viviendo allí conozco ya a mucha gente, entonces, pues bueno, fue como un rodaje muy familiar. Después, rodé en Málaga esta serie, la de The Paradise,
Sí, lo de los finlandeses, Sí, eso que nos la llama la finlandeses, atención, sí, que sí, sí, sí. sí, y una locura. Pues mira, cuéntate, estoy en una coproducción que tenía Media Pro aquí en España con un canal de Finlandia que, bueno, pues debía ser como, no sé, un equivalente aquí, Sí, pues una Antena Antena 3 o 3, Telecinco o una sí, cosa de un sí. canal de estos ya potentes, fuertes, ¿no? Sí, Entonces, claro, el prota allí era Fran Perea, que es malagueño y tal, ¿no? Entonces, claro, yo decía, bueno, Fran Perea, pues al parecer, por lo que yo luego enteréme, o sea, Fran Perea allí con el tema de los Serrano, petólo de tal manera que uf, llegue como un Mario Cases, ¿sabes? O sea, llegue como vaya una cosa auténtico. llena Sí, sí, movida, sí, tío. Pero sí. tenerlo como Sí, si sí, fuera, ya te sí. digo, un actor muy prestigioso allí, ¿no? Como muy reconocido. Entonces, hicieron una serie que estaba rodada en 3 idiomas, Mm, que era en finés, en castellán y en inglés. A mí tocó en castellán porque, bueno, hacía de collacio del personaje de Fran Perea y ya digo, o sea, fue una cosa que dices, hostia, y curioso, ¿no? Pero bueno, que ya puedes ver también que en otros sitios pues no tienen ningún reparo pues a rodar en diferentes lingües y combinar claro. en el mismo espacio, pues eso, 3 lingües que no, pues sin ningún problema, ¿no? O sea, puede entenderse. Y como allí tampoco fa en doblaje, porque allí que si tú oye, yo creo que en Finlandia deben de verlo todo, pues eso, en versión sí, Subtitulado, sí. subtitulado, sí, porque En versión de hecho, original y con los subtítulos sí, en baixo, ¿eh? sí, eso, vamos, de hecho, a mí suena, y por lo menos, incluso, bueno, hasta en los Balcanes, suena que en Serbia, eso sí que lo sé, ven las cosas en versión original. Mm, Y luego, nada, pues lo de Nothing to Declare, pues, sí. mira, esto fue curioso, yo, fue ya un purriñín de años, conocí a un director que lleve, bueno, de sobre Scoville, Paul Romero, su familia de Dio, que pasa que él marchó para el Reino Unido ya hace unos cuantos años, entonces él iba a rodar un curtio aquí en Asturias, ¿no? El problema fue que por fechas y tal no pudimos cuadrarles, yo estaba de viaje en Barcelona, entonces claro, no cuadraba muy bien el asunto. Total que, bueno, pues oye, seguimos manteniendo el contacto sin ningún problema, falándonos de vez en cuando, entregándonos como nos digan las cosas, hasta que un día, pues, nada, yo estaba en casa y escribióme, ¿no? Y me dice, oye, Blanca, ¿qué tal? Mira, ya que estoy haciendo esto con una compañía que llama Ellen Struggles, tal, mira, estamos haciendo como un serial de audiolibros que entamamos a Mm, hacerlo durante, digamos, la cuarentena. Son libros que están escritos por gente, digamos, que lleva para causas sociales, pues eso, ¿no? Para recaudar fondos, pues eso, paciente que está sin techo, paciente que igual está en riesgo de exclusión social, xente que sufrió racismo, xente que, pues bueno, pues yo qué sé, pues lleva recaudar fondos para investigación del VIH, del cáncer, etcétera, ¿no? O sea, y todo, digamos, un poco son cosas, y la persona que escribe siempre esos libros, pues, digamos, y una persona que tiene, digamos, vivirlo en primera persona, ¿no? Tal. En este caso, a mí llamándome para un chaval que, bueno, vivió en la calle, vivió allí en la calle en Reino Unido, y bueno, pues nada, dice, mira, y es muy fácil, nosotros hacemoslo, pues eso, como estamos haciendo tú y yo ahora, pues una plataforma de estos de videoconferencia y tal, entonces nada, mm. pues dice, mira, tú vamos pinchando vos y tal a cada actor en su casa, y bueno, pues cada uno va soltando y leyendo el texto, ¿no? Entrugándome cómo llevaba el inglés y tal, dije, oye, pues hombre, la verdad llegué, no tengo el British o Yeasty, pero bueno, a ver, por lo menos parece que dice, no, no, pues perfecto, si tienes el acento así tal, mejor porque así jugamos con él y tenemos aquí acentos escoceses, irlandeses, ingleses a pataes, interesanos más también un acento distinto, ¿no? Entonces, claro, él pasa y tal, y de repente pues veo el elenco de actores que tiene y digo yo, o sea, peña, actores que estaban en Show de Tronos, en Vikingos, el Russell Brand, que un actor cómico seguramente que a mucha gente sonará ahí de películas americanas, y dices tú, hostia, pero esto, ¿qué nivel es? ¿Sabes? O sea, había Sí, gente con sí, mucho sí. nivel. Entonces, claro, pues eso al parecer tiene muchísimo éxito y pues eso, ¿no? Para recaudar fondos para, pues eso, ¿no? Pues para causas sociales, en este caso, que era, pues, por ejemplo, en el mío que me tocó, pues era para eso, para gente que, pues bueno, que vivían acá o que tenía muy pocos recursos económicos y veíase un poco abocado a esas cosas, ¿no? A tener que estar durmiendo en la calle.
Como digo, estamos haciendo estos saltos que damos en Alderique siempre pa'lantre, el santo siempre pa'lantre, Sí, sí. de nuevas tecnologías. En este caso, estamos haciendo este formato dual que lle radio y televisión en Alderiques. Estamos hablando con el actor llangreano David Blanca de esta historia, bueno, sobre todo por eso de que está en la carrera ese curtiometraje, un coche cualquiera, en la carrera de los premios Goya del año que viene, 2021. Pero tal vez contándonos a lo largo de la entrevista, la gente pudo achisbar un poquitín que tal vez nos contando que estás asentado ya en Euskadi, en Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz, y sé que te atopes bien, que te traten bien, ¿no? Y que de alguna manera Tarna Asturias, bueno, mucha gente tiene que tú tuviste en Madrid, mucha gente tiene, ya nos lo tienen contado otros actores y actrices, que es hiper complicado porque el sector audiovisual en Asturias no garra fuego, ¿no? No garra puxo, ¿no? Sí, no, y una pena porque, bueno, que voy contarte, ¿no? Yo creo que Asturias, fíjate, ¿no? Yo creo que tiene una cosa que hay un privilegio que muy pocos sitios pueden decirlo, ¿no? Y es que tres núcleos de población como son Avilés, Uvieu y Xixón están unidos ¿en qué? ¿En 20 minutos de media cada 20 uno? minutos de coche, sí, 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 20 minutos de coche. sí. Entonces, claro, El entonces triángulo asturiano, sí. el triángulo asturiano, a más aparte que no tienes ni cuestiones de peaje ni cosas de este tipo Claro, bueno, que son también dificultos, cosa que en Euskadi, pues sí, pues, tú si vas de Gasteiz a Bilbo, tú tienes que soltar la panojina para sí, cruzarlo, o sí, sea, sí, soy así, o como si a Donosti, pues bueno, pues igual librarlo, si agarres la antigua y tal, entonces, bueno, pues no te hace falta, ¿no? Pero bueno, que son distancias que, oye, que ya de Gasteiz a Bilbo, creo que son 45 minutos en coche tranquilamente. Después de Gasteiz a Donosti como una hora y 10, más o menos aproximadamente, entonces, claro, claro. ya son distancias ya un poquillo más largas. Entonces, claro, digo, pues bueno, allí lo que pasa es que yo creo que en ese sentido la administración vio el negocio, vio las posibilidades que tenía, sobre todo para la gente, pues bueno, decir, mira, mueve el sector de turismo, porque bueno, favorece pues eso para tema de hoteles, para tema de empresas de catering, para tema de alquiler de empresas de material, quiero decir, o sea, moviliza de alguna manera la economía local, ¿no? Entonces, yo creo que eso vieronlo bien en ese sentido en Euskadi. Sin embargo, en Asturias, pues la puta que yo y veo a todo esto y es que, por desgracia, hay mucha estructura, o sea, pero no sé por qué entabamos siempre la casa por el tellado. Entonces, claro, tenemos por un lado la laboral que lleva un edificio que tiene posibilidades tremendes. Tenemos los platos en Morcín, que bueno, bien los conoces tú, que son los de Gona, Sí, los de Olloniego. O sea, yo niego, sí. tenemos una cantidad de elementos para poder hacer aquí oye, no digote a nivel de los vascos ni mucho menos, pero como por ejemplo en Galicia fanse muchas cosas, o sea, la televisión galega pues tiene una apuesta por el gallego, tiene una apuesta por la producción de allí, y oye, pues de una manera también de sacar gente, de ahí trabajo a la gente de allí, de alguna manera, ¿no? Para que también, pues oye, cuando ya vayas a Madrid, pues ya no vas con la misma predisposición, pero claro, que el actor asturiano al final está obligado a marchar para Madrid. Total, luego viene Y facese un nomeri, digamos, ¿no? Claro, Para es que entender, falta, claro. exactamente, Porque claro, no tienes detrás ningún bagaje, ¿no? claro, sí lo que pasa. Ah, Y como por ejemplo ya los catalanes, pues bueno, también tienen lo que ya TV3, tienen esas producciones sí, propias, hasta los andaluces, ¿no? Andalucía tiene una red de teatros que es impresionante, por ejemplo, ¿no? claro, Entonces, claro, la cosa es muy distinta, o sea, llegué muy distinto. Y yo no creo que sea por un problema de calidad de la gente de aquí. O sea, el problema claro. realmente es que no hay una apuesta seria y real por hacer estas cosas. Que yo creo que porque no se están dando cuenta. O sea, no se están dando cuenta. Claro, las cifras que dan de perres allí en Euskadi, sí que es verdad que tienen mucho más perres, las cosas como son, pero claro, y que tú ves las cifras y vuelves te yoku, dices, ostras, claro, es que esto en Asturias es impensable, o sea, Claro. impensable. No, pero falábamos, perdona, el caso gallego y Sí. un caso paradigmático en el aspecto Mm, que falábamos lo de la cantidad de actores, si uno se da mm, cuenta, no solo en producciones de estos como pudo ser la de cuando falaba en la de Fariña, por ejemplo, que lleva un tema sí. exclusivamente gallego, pero sí que ves actores y actrices que Mm, vienen de series,
mesmo, por exemplo, venme a la cabeza series como muy célebres, ¿no? Como puede ser La que se avecina, ¿no? Pues tienes a Cristina Castaño, que son personas que vienen ya de la tele galega de hacer un papel allí protagónico, bueno, muy entrenado. Por ejemplo, Jordi Sánchez, que es el famoso El Recio este, pues y uno que hizo, era muy perconocido ya en Cataluña porque hizo Plats Bruts, platos gochos, puede traducirse en asturiano. Quiero decirte, pero que son siente que digamos que las televisiones autonómicas juegan un papel pero importante y la administración en el aspecto de hacer producción propia, pues series en Galicia, por deciros, por hacer comparanza con algo que sea más asemejado a nos, en Galicia, por ejemplo, series que fueron como Pratos Combinados, como pudo ser otras series que son auténticas referencias. En cambio, aquí no hay esa apuesta ni por idioma ni por producción propia audiovisual, ¿eh? Sí, no, y es terrible, o sea, porque, mira, ya dejando de a un ya el tema idiomático, que bueno, eso ya sería para otro, incluso hasta para otro debate, pero ya el tema, sobre todo eso, ¿no? De no darte cuenta oye, pues hacer producción, ¿no? O sea, quiero Propia, decir, claro, claro. yo verdad que la afición ye cara, o sea, no vamos a engañarnos, son perres, ye caro y tal, pero yo creo que no me parece, o sea, quiero decir, si otros son capaces de hacerlo, nos también podemos ser capaces de hacerlo. O sea, yo no creo que todos los asturianos sean inútiles. O sea, no parto de sí. Claro, es que, claro, o sea, y es que, claro, hace la sensación de que para que somos unos inútiles, unos pruvitinos, ¿sabes? Y también un poco así, a veces un poco así complejo, como que hay de inferioridad, de verse como de derrotólogo, ¿sabes? De estar ahí como, bueno, sí, estoy al final voy a la derrota y aquí ya no faigo nada, ¿no? Entonces, yo no sé si es que lo que lle Asturias tienen que tocar fondo de tal manera que de alguna manera está yeto por la ya un macho o yo no sé lo que puede ser, ¿no? Pero la sensación que tengo es que más que una falta de recursos, que yo no creo que sea el tema, para mí es una falta de actitud, o sea, una falta de decir, hacer una apuesta en firme y decir, mira, acabóse tal, vamos a intentar, tenemos el vehículo de la TPA, aprovéchate de eso, tienes la TPA para eso, o sea, aprovéchate del canal de televisión y que sea un poco ese eje vertebrador de todo el contenido audiovisual, ¿sabes? Claro, Que después hay una oferta también, pues, de los programas que puede estar haciendo y tal, pero también podría ser pero interesante que entamarase también a ver programación y cosas en asturiano desde un punto de vista que no esté a mayor relacionado con el mundo rural, ¿sabes? Que pueda Sí, ser... lo que facemos no sé quién Alderic es que siempre lo estamos comentando, David, que non acotando el idioma, non lo Claro, acotes. eso ya. Nos falamos contigo agora, por exemplo, de cine o de teatro, e el outro día estábamos falando de fútbol e el outro día estábamos falando de un libro de ficción o lo que sea. Claro. Quiero decir, tenemos que abrir esas mentes que el asturiano Claro. vanos para todos, y eso es verdad que Sí. tenemos en Asturias, yo pienso, unas mentes muy pesilladas, ¿no? A lo que Sí. lo cultural, porque la cultura es mucho más que eso y aparte que se trabaja, tienes toda la razón, David, que se trabajen, digamos, acotado a determinados formatos que la gente ya aburre de ello, ¿no? Porque al final es siempre lo mismo, siempre, bueno, sí, que está muy gracioso, pues, asonsañar determinadas cosas, pero que al final que decirte, tampoco es siempre lo mismo, pues lo que decíamos, pues por ejemplo, los gallegos, pues en un chigre de la Costa da Morte, inclusive utilizaron, hubo polémica porque utilizaron el gallego, bueno, no es que aquí hay tanta engarrallilla de que si son los 2.500 bables, y resulta que allí utilizaron el gallego de la Costa da Morte, el gallego específico con una serie de xiros que no están en el gallego normativo y al revés, eso averó más a la xente a la serie, ¿no? Tomólo como más propio, aunque a lo mejor ese xiro que tenían de la Costa da Morte no lo tengan en Ourense, por decirlo de alguna manera, pero sentíenlo más averado, ¿no? Y Ourense y interior, quiero decir, o sea, yo como si para ves como falen los de, qué sé yo, los de Chuarca y que una persona de Somiedu sienta que ya es asturiano igual, ¿entiendes? Aunque no sea exactamente lo de ellos, ¿no? Sí, no, sí, eso no pasa nada, a ver, y es normal, y que todos tenemos nuestro xiro a la hora de falalo, porque, a ver, yo soy, por ejemplo, de Llangreu, no puedo pretender falar asturiano igual que uno que lle, pues eso, ¿no? De De Chuarca o de Somiedu, o Somiedo. de Chuarca Claro, o de Llanes, ¿no? claro, no puedes pretenderlo, y es normal, o sea, pero eso, de la misma manera que no te fala
ni siquiera un de Madrid centro, fálate igual que uno de Parla. O Sí, sea, sí, quiero sí. decirte, o sea, y que ya sí, entonces no, O que un no pasa. murciano, y ya no te digo que un murciano, o que un argentino, uno de Bolivia, que Claro, fala español igual o claro, castellano, ¿entiendes? Claro, claro, claro. claro, y así, nada, los acentos cambien, camuden, tal, y es normal, pero no sé, yo creo que sí es uno de los grandes problemas que tiene Asturias, ¿no? Y veslo, ese acomplexamiento, lo que dices tú, ¿no? A veces un poco mentes pesyaes a no darse cuenta de decir, coño, pues, oye, pues podemos hacer, oye, pues un concurso de variedades, por ejemplo, un asturiano y tal, o puedes hacer yo que sé, un programa de debate en asturiano tranquilamente, de política, de deportes, de cultural, lo que sea, ya sabes, que no tienes toque Sí, porque está relacionado siempre con el mismo tema, los mismos sí, componentes culturales, que está bien, que hay una parte de Asturias, por supuesto, y eso hay que defenderlo y hay que mostrarlo como se muestra, pero claro, ya con una medida de decir, vale, pues diversificar un poquillín. Y eso yo creo que puede ser un mecanismo, me da la sensación, para poder integrar a toda la gente y que dense cuenta de una vez que no hay una cuestión ni de cuatro ayoriaos ni de cuatro que son de pueblo, o sea, que no, que esto no, que puede ser perfectamente un dubieu puede hablar en asturiano, perfectamente. sí. No Y falta que tengas aparte, que vivir en una aldea para hablar en asturiano, para que nos entendamos. claro, no, y aparte eso que, sobre todo lo que dices tú, que es súper importante, Asturias que carece de muchas cosas y que Mm, el nuestro tejido mm, general, lo que era económico, que estaba basado en la pesca, estaba basado en la agricultura, en la siderurgia, en la minería, mm, tú que es de una zona, de una cuenca minera, mm, como es la cuenca del Nalón, pues que Asturias tiene que buscar nuevas fontes digamos, de financiamiento y de subsistencia, ¿no? Y no claro, basarlo todo en el turismo, sino también, por ejemplo, claro. en productos culturales, ¿no? Que en otros lugares, ya digo, encima das trabajo a la gente, porque tú estás contando que cuando se grabó La Línea Invisible, que, bueno, era de la Mm, historia de ETA, de la banda terrorista, pues mm, como contraten xente de allí y todo eso, quiero decirte, está falándose mucho de lo que genera por ejemplo, el campo del Tocampo, lo que genera la mm, industria audiovisual, ¿no? Genera de trabajo, de perres, sí, sí. de que tú en una película estás Mm, amosando unos paisajes y una persona va a decir, oye, pues yo quiero sacarme una semilla en ese cantil de mm. Llanes o lo que sea, ¿no? Sí, 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 no, no, y que no sabe la gente no sabe lo que el medio visual genera de perres. O sea, la gente Claro, no es consciente de todo el trabajo y de toda la gente que está detrás de una película. O sea, o de una serie, ¿no? O sea, nadie puede darse cuenta ni, o sea, de servicios de gestorías, de corredurías de seguros, pues eso, ¿no? Empresas de catering que suministren alimentos, empresas de alquiler de material, pues, gente, pues, que tenga que conducir y llevar a alguien de un yao a otro, hoteles, de todo. Es que llegué inmenso. O sea, gente que llegue pues autónoma que dedicase pues a construir, ¿no? Los que son, digamos, del departamento de arte, que tienen que construir escenografía, tienen que construir cosas, pues oye, eso y es gente autónoma que genera economía y riqueza y que al final, pues con claro. su trabajo paguen impuestos, depositen impuestos en los arques de un sitio, ¿no? Entonces, claro, pues eso para mí es very importante y hasta que de alguna manera no démonos cuenta de estas cosas, o sea, pues esto está, pues eso, abocado pues eso, a atar a caer en el escabezo para la gente, ¿no? El no ver que el mundo audiovisual y un mundo muy rico en cuanto a trabajo, que puede ser una industria perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, y un mundo denostado y que, bueno, ya entren ahí ya componentes ideológicos y entren muchas cosas que bueno, pues al final también hacen que la gente tenga una visión del mundillo un poco distorsionada en ese aspecto, ¿no? Claro, Y que no es tanto como parece. No vivimos claro. en la opulencia, por así decirlo. Claro. Que estamos hablando con David Blanca, este Alderique, que siempre nos presta a utilizar Mm, la palabra que la nuestra marca, Alderique, este mm, Alderique tan guapo que estamos hablando con el actor Giangrano David Blanca por esta posibilidad de llegar a los premios Goya con este cortometraje, un coche cualquiera. Y para ir rematando y dándoles más fondos gracias porque nos presta mucho mm, el tener esta Alderique contigo para que la siente, para que reflexione. mm, Y como digo, este formato dual que estamos usando, estamos mm, grabando para nuestra televisión y para nuestra radio. Hay mm, personas que vais a sentirnos lo que llevan las nuestras voces y otras personas que vais a ver las nuestras imágenes. mm, Para rematar, y separándonos un poquitín de lo que es el todo Yabor, sabemos que Yes, y aparte pudimos verte en vídeos porque sí, colaboraste con la Alavés, que Yes sí, muy aficionado al fútbol
Sí. Y que ya es muy del, bueno, no, como no puede ser como no se puede tomar, y es muy de la Unión y muy del Uvieu, ¿no? Sí, ya te digo, yo soy del Llangréu y del Uvieu a muerte, ya digo, son los dos equipos que con los que al final, pues oye, pues el Uvieu porque bueno, bueno, ya de Guaje, al igual que el Llangréu, porque bueno, criéme aquí y bueno, son los dos clubs que tengo de referencia, ¿no? Sí, que también colaboré ya un tiempín con el Alavés en una historia, pues bueno, así audiovisual que teníamos montada, pero bueno, al final pues no, ahí quedó en el tiempo. Pero sí, la verdad es que yo soy muy futbolero y una de las cosas que más préstame y reivindico sobre todo la figura de la gente del mundo artístico en general, ya sea bailarines, actores, actrices, da igual, que de verdad, ¿para qué está mal visto que te guste, préstete el fútbol en el Ya. mundo artístico? No sé, y es como para poco más que yo es el anticristo, ¿sabes? Y yo siéntome mal, no sé, digo, oye, y préstame el fútbol, ¿sabes? Tampoco, no sé, como préstame otras cosas. No quiero decir, puedo disfrutarte de la misma manera de estar viendo yo que sé, un debate, yo que sé, pues de un filósofo, ¿no? Con otro, o puedo estar disfrutando de una película de autor de la misma manera que puedo disfrutar de ver un partido del Llangréu o del Uvieu, ¿no? Entonces, pues no sé, ya dígote, yo soy eso, y como, pues mira, por ejemplo, del Uvieu fue años también socio. Lo que pasa que, bueno, ya cuando marché para Madrid, pues ya, claro, ya hay desis de renovar el abono, porque total, no vas a poder ir al campo Claro, no puedes y decir, un sí. poco, claro, y un poco tal, ¿no? Pero, por ejemplo, de la Unión, del Llangréu, pues, como tampoco eso, al vivir fuera no puedo ir a Ganzábal, pues tengo lo de footers y tal, pues oye, pues pavelo, ¿sabes? Para de alguna manera apoyar al equipo, aunque sea ya en la distancia. Entonces, claro, pues, oye, pues son los dos equipos, oye, que hay que apoyar y ojalá, pues eso, que los podamos ver subiendo. Yo sé, a mí si el Llangréu sube este año, ostras, eso daríame la vida. Y es complicado, pero bueno, oye, puede estar ahí. Y el Oviedo, pues imagínate también, ¿no? Sí, a ver Mm, si sí, mm, los equipos asturianos ya lo falemos aquí en mm. Alderiques, a ver si hay posibilidad que Sí. suban a primera y todo eso, pero bueno, Mm. son cosas complicadas, pero bueno, está guapo que te preste que te Sí, preste el sí, fútbol sí. y que seas un Mm, aficionado y además un actor también muy implicado con el tema del asturiano mm, y que sigues ahí todo eso y de verdad mm, que damos les más fondes gracias por atendernos en Alderiques, como digo, este formato dual en radio mm, y televisión, falando de este cortometraje Un coche cualquiera, darte la mm, enhorabuena por todos los premios mm, que hicimos un repás, pues ese a mm, mejor actor secundario, todos los proyectos que mm, tienes también de películas, el mm, tema de Anne y demás, y lo que vamos a citarte, si te sí. parece, vamos a estar soyertes a lo que al tema este de los premios Goya y lo que hacemos pegamos otro toque, como se dice, si te parece, Sí, David. vale, perfecto. Yo encantado de estar con vosotros porque además agradezco siempre el vuestro sofitu, el estar apoyando pues sobre todo la gente, digamos que tenemos que emigrar del país, Astur, Sí. así que agradecemos, yo estoy muy agradecido a vosotros siempre y vamos, pues todo lo que, ya sabéis que aquí cuando queráis, pues encantado de estar con vosotros en el Sondes o en televisión, aunque ahora sea en este formato más, sí, Separtados, ¿no? Tuviste ya en sí, persona con nos, pero ahora sí, estamos sí. separtados, ¿no? Claro que estamos ahora así como enfadados en la distancia, pero bueno, Sí. por lo menos eso, ¿no? Y además, sobre todo, agradecemos y apoyados por todo el esfuerzo que hacéis con el tema del asturiano, como lo hacéis de una manera, pues eso, muy, muy elegante, muy, muy fina, y además, aparte, tratando distintos temas que incluís a toda la gente con el eje común que es precisamente la lengua, ¿no? Así que felicitamos también por ello. Pues vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias, David Blanca, a ver, y vamos a estar soyes de saber Mm, si esos premios Goya salen para mm, adelante. Lo que hacemos en cuando mm. salgan, ya pegamos el toque y ya estás en Alderiques otra vegada. Vale. Un abrazo, David, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Un abrazo, Samu, cuidaros. Gracias. Adiós. Adiós. Alderiques 2.0 Radio. Pues al encontrarnos en el iVoox, iTunes y Spotify.